Llevamos ya como unos 3, 4 meses hablando sobre la urgencia de compartir la fe con otros. Y yo quisiera hacer una pregunta para lo que usted no tiene que identificarse en lo absoluto, pero me gustaría hacer la pregunta. ¿A cuántos a lo largo de estos meses, en la medida en que usted ha escuchado las Escrituras, usted le ha hablado del Señor? Le ha compartido la fe y le ha hecho saber lo importante que es tener un encuentro con Jesucristo. Usted sabe, si lo ha hecho, usted lo conoce. Obviamente, lo que es primordial dentro de la vida cristiana es compartir la fe con otros. Y donde hay un planteamiento escritural de desobediencia grasa, pero a la misma vez desobediencia santa. Usted sabe que se habla de desobediencia civil. Esta es una desobediencia santa. Es en el Evangelio de Marcos. En muchas ocasiones Jesús le prohibió a la gente a quien le hacía un milagro que lo testificara. ¿Y qué hacían ellos? Jesús decía, no se lo cuentes a nadie. Y eso era precisamente lo que la gente hacía. Inmediatamente iban a contarlo. Por eso yo le llamo a eso desobediencia santa, ¿verdad? Ahora, esa experiencia lo que demarca es lo siguiente: nadie que haya tenido un encuentro con Jesús puede quedarse callado. Si se queda callado, no ha tenido un encuentro. Si no comparte la fe, no ha tenido un encuentro. De la única manera que se puede evidenciar un encuentro con Jesús es compartiendo la fe de Jesús con otros. Cuando leemos los testimonios bíblicos con respecto a cómo se expandió la fe de Jesús, ¿cómo fue que se hizo? ¿Cómo fue que se logró? Es interesante que vamos a descubrir que la expansión de la fe de Jesús vino como resultado del testimonio de alguien que lo conoció, alguien que interactuó con él, alguien que fue beneficiado de él y de inmediato salió a dar la noticia de Jesús a otros. A eso algunas personas lo han identificado como evangelismo intencional. Y desde luego, evangelismo intencional en su perspectiva justa y en la postura realmente bíblica, porque hay quien puede tener un evangelismo intencional, pero totalmente desvirtuado y descontextualizado de la Sagrada Escritura. Yo me he topado con gente que me dice, yo le hablo a la gente de Jesucristo para que, si no lo aceptan, que el diablo se lo lleve. Pues esa es una intención malsana, ¿verdad? Porque nadie habla de Jesús para que el que lo escucha, el diablo se lo lleve. Uno debe hablar de Jesús para que el que lo escuche se enamore de Jesús, responda a la fe de Jesucristo.
advenga al conocimiento de la verdad. Pero a eso de evangelismo intencional, precisamente de lo que trata es de compartir la fe, compartir la experiencia de nuestra relación con Dios, para que los que escuchen de ese testimonio puedan también interesarse por seguir a Jesús. La Biblia comienza el testimonio de Jesús con la persona de Juan el Bautista. Y dice la Biblia en Mateo 24 y verso 14, dice que este evangelio del reino se predicará en todo ¿qué? En todo el mundo, como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá ¿qué? Vendrá el fin. Fíjese que el resultado final de la iglesia, la estancia final de la iglesia, no adviene por un mero deseo, ni adviene tampoco por esa intención de estar constantemente mirando a Israel y leyendo el periódico sobre Israel. Hay gente que uno les pregunta y ellos dicen, no, yo estoy constantemente mirando a Israel. ¿Para qué? Porque Israel es el reloj de Dios, es el que anuncia cuánto Jesucristo va a venir. Y desde luego, a mí me parece que eso es muy egocéntrico, eso es muy egolátrico. Nadie debe estar pendiente a Israel ni a las profecías para que el Señor venga. Lo que debemos hacer es que para que el fin venga, nosotros debemos estar proclamando a Jesucristo al mundo, hablándoles de Jesucristo al mundo. La mejor manera de yo desear que Cristo venga no es pedirle que venga, porque por lo general le pedimos que venga cuando las cosas nos están yendo mal. Yo no he visto a nadie al día de hoy orar porque el Señor venga el día de su boda. Nadie quiere que el Señor venga el día de su boda. Siempre piden que el Señor venga cuando las cosas están mal. Ahora, el mejor proceso para desear la venida del Señor, el regreso de Jesucristo por su iglesia, es que los cristianos estemos compartiendo el testimonio de Jesucristo al mundo. Note bien, será predicado el evangelio del reino, ¿verdad? Por testimonio al mundo. Eso es evangelismo intencional. Predicarlo por testimonio, es decir, contarle a otros lo que el Señor ha hecho en favor de nuestras vidas. Y cuando le contemos a otros lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y la gente crea, porque Dios tiene un propósito y Dios tiene una intención con la humanidad, no es conmigo solo. O sea, la intención de Dios no fue solo salvarme a mí. La intención de Dios es salvar ¿a quiénes? A todos. O sea, no fue salvarlo a usted nada más. No es salvar solo a su familia. No es salvar solo a su cónyuge. No es solo salvar a sus hijos. Esa no es la intención de Dios. La intención de Dios es salvar a todos. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pues será predicado este evangelio a través del testimonio al mundo, y entonces luego vendrá el fin. Por lo tanto, la responsabilidad del retorno de Jesucristo no es tanto del cielo. La responsabilidad en cuanto al retorno de Jesucristo es más bien de la iglesia. Ahora,
¿Qué estaba diciendo sobre Juan el Bautista? Mire, Juan el Bautista hizo un planteamiento intencional con respecto a Jesús. En el capítulo 34, en el capítulo 1, verso 34 al 37 del Evangelio según San Juan, dice que Juan el Bautista andaba con dos de sus discípulos. De momento ve a Jesús, y cuando ve a Jesús vuelve a reafirmar en su testimonio quién es Jesús. Y al verlo a la distancia dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y sabe qué provocó esto? Juan el Bautista andaba con dos de sus discípulos, probablemente de los más importantes, probablemente de la gente que estaba al lado de él de forma constante, de forma permanente. Probablemente eran dos de sus discípulos a los cuales él les tenía mayor confianza. Pero tan pronto Juan el Bautista identificó a Jesús de forma testimonial como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sabe lo que hicieron los dos discípulos? Los dos discípulos se fueron detrás de Jesús. Automáticamente. En ese momento, la función de Jesús y la función de Juan prácticamente iban a ser las mismas. Ambos, desde el punto de vista de la óptica judía, iban a ser maestros de la ley. Sin embargo, la diferencia estribaba en el testimonio de Juan. Juan está diciendo que Jesús no es meramente un maestro, que Jesús no es meramente alguien que enseña con respecto a la ley, que en él hay una cualidad mucho más superlativa, y es el hecho de que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese testimonio nada más provocó que entonces sus dos discípulos automáticamente se fueran con él. Pero no solamente esto. En las Sagradas Escrituras encontramos inclusive que la gente estaba observando la cantidad de discípulos de Jesús y la cantidad de seguidores que Juan el Bautista tenía. Y llegó un momento donde la misma gente se acercó a Juan y le dijo: óyeme, da la impresión de que tú estás perdiendo tus discípulos. Da la impresión que la gente se está yendo detrás de Jesús y te están dejando a ti. Y note cuál fue la respuesta de Juan el Bautista. A él le conviene crecer. Es decir, al reino de Dios le conviene crecer. Al propósito de Dios le conviene crecer. A la intención de Dios le conviene crecer. Cuando uno lee el testimonio de la multiplicación de los panes y los peces, que para mí eso es una enseñanza misionera y evangelística. Cuando uno lee ese testimonio de la multiplicación de los panes y los peces, note bien que Jesús ordenó que se recogieran todos los panes y todos los peces que habían sobrado. Y una de las cosas que Jesús dijo de manera enfática fue esta: que no se pierda que no se pierda nada. La consigna, lo que debe haber en la mente y en el corazón de los cristianos, es que a la hora de evangelizar, a la hora de ganar a otros para Jesús, hay una intención clara. Nadie se debe perder. Nada se debe perder. Todos los seres humanos tienen derecho
a la experiencia del Evangelio. Y todos los seres humanos deben conocer del nombre de Jesucristo. Y desde luego, para esto se necesita una transformación de la mente. Y para esto se necesita una transformación del corazón. Porque muchas veces nuestros prejuicios nos llevan a pensar que hay gente que no se merece la salvación. Nuestros prejuicios nos llevan a pensar que hay gente que se merece irse al infierno. Que hay gente que merece que el diablo se los lleve. Pero realmente note bien lo que estoy diciendo. Este es el resultado de nuestros prejuicios. Hace unas semanas atrás yo fui invitado a una actividad a predicar, y desde luego uno viene observando el proceso que a través de los últimos años se ha estado dando en Puerto Rico, donde la iglesia ha tenido que levantarse para defender lo que cree y lo que postula. Y yo no estoy opuesto a eso. Yo creo que eso no está mal, que la iglesia se levante a defender lo que cree y lo que postula. Pero nosotros tenemos que partir de una premisa bien clara, bien clara. La iglesia no está para declarar enemigos. La iglesia no está para declarar enemigos. Esa no es la tarea de la iglesia. La iglesia no puede estar declarando enemigos. Porque a fin de cuentas, oiga bien, a la iglesia no se le ha llamado para bajar a la arena, ¿verdad? De la batalla, de la pelea, de la lucha. A la iglesia no se le ha llamado a bajar a la arena para pelear simplemente con los enemigos. La iglesia tiene una intención aún mayor y tiene un propósito aún mayor. O sea, no es solo identificar cuáles son los enemigos de la fe para atacarlos. No, la iglesia tiene que tener una convicción clara que aún aquellos que pueden ser enemigos de la fe, la iglesia necesita ganarlos para Jesucristo. Y esto es bastante serio. Y de hecho esto incomoda. Yo estaba una vez predicando en Miami y el pastor me dijo: si tú vuelves a decir eso aquí, Moisés, tenlo por seguro que no vuelven jamás a invitarte a esta iglesia a predicar. Y yo, bueno, pues si lo tengo que volver a decir, lo voy a volver a decir. Los cubanos tenían que pensar de qué forma podían ganarse a Fidel Castro para Jesucristo. Hay que buscar la forma de entender que la meta de la iglesia es ganar a todos los que están en nuestro entorno. Es ganar a todos los que están en nuestro entorno. Fíjense que Felipe es un personaje que se utiliza mucho en los planteamientos misionales y evangelísticos. Su historia aparece en Juan capítulo 1, en el verso 43 y en el verso 45. Felipe fue invitado por Jesús a seguirle, ¿verdad? Dice: al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea, se encontró con Felipe y lo llamó y le dijo: ¿qué cosa? Sígueme. Ahora, note bien lo que dice el verso 44 y el verso 45. Felipe se fue solo detrás de Jesús. No se fue solo. Dice: Felipe llana y sencillamente era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Y en el verso 45 dice: Felipe buscó ¿a quién? A Natanael. Y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿Alguien me puede decir cuál fue la respuesta de Natanael? ¿Ah? ¿Acaso habrá salido
de Nazaret algo bueno. Y eso nos demarca una enseñanza extraordinaria dentro del evangelismo intencional. Óiganme, nosotros no podemos alterar los hechos del plan y del propósito de Dios. Note bien lo que le dijo Felipe. Felipe le dijo, es maravilloso, en el verso 44 está claro. Si volvemos al verso 44, no, verso 45, perdón, está bien claro. Dice, hemos encontrado a Jesús de Nazaret. Es decir, dijo de dónde era. Y desde luego, Nazaret era como decir los Bravos de Boston, como decir Manuela Pérez, como cantera. Eso era Nazaret en aquel tiempo. Dice, ahora fíjese lo otro que dijo, es el hijo de ¿quién? El hijo de José. Ahora la tradición cultural religiosa le cambió la estrategia. Ahora le llamamos el hijo de María. Pero cuando Felipe lo presentó como el hijo de José. Y dijo, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Fíjese que él está diciendo cosas que son hasta imposibles de creer. Para Natanael, todo eso era imposible de creer. Esto nos deja a nosotros un desafío extraordinario. Esto nos hace a nosotros un desafío, óigame, maravilloso. Lo que vamos a proclamar del Evangelio es la Escritura, es la Biblia. Y a usted no tiene que crearle preocupación alguna si la gente lo cree o no. Hay gente que está buscando las maneras de hacer un evangelio creíble. Y para hacer un evangelio creíble, entonces lo que hacen es que lo adulteran, lo cambian, lo dañan. Porque para hacer el evangelio creíble, entonces procuran desarrollar un sincretismo de pensamiento y de ideas como si fueran acertijos religiosos. Hay gente que inclusive lo que establecen son unas estrategias que no son otra cosa sino que engaños, anuncios engañosos. Felipe fue a decir que lo que la Biblia decía, lo que la ley decía, lo que el profetismo decía, esto es lo que se dice de Jesús, el hijo de José, el que nació en Nazaret. Porque en el evangelismo intencional, lo que usted y yo tenemos que hacer, es decir, lo que la Biblia quiere que el pecador conozca y sepa. ¿Qué necesita conocer el pecador? Mire, el pecador necesita conocer que es pecador. El ser humano necesita conocer que es pecador. Porque si no conoce que es pecador, Jesús dijo que los sanos no tienen necesidad de ¿qué? De medicina. El pecador necesita saberlo. Necesita reconocerlo. Si no reconoce que es pecador, no tenemos el objetivo alcanzado. Ahora, una vez el pecador reconoce su pecado, lo próximo que usted y yo necesitamos presentarle es el medio por el cual puede dejar de ser ¿qué? Pecador. Y eso no se puede alterar en el evangelismo. Eso no se puede alterar en la enseñanza. Eso bajo ninguna circunstancia puede ser alterado. Ahora, lo otro le corresponde ¿a quién? Le corresponde al Señor. Fíjese que lo único que Felipe le dijo a Natanael, mira, como tú no crees, como para ti es difícil, lo único que yo te puedo decir es que vengas y ¿qué? Y veas. ¿Ves? Es decir, si no te puedo convencer por mis argumentos, por lo menos ven conmigo al lugar donde el evento se está dando, donde la evidencia está presente. Y yo le aseguro algo, que cuando usted trae a alguien ante Jesús, nunca se irá como vino. Va a ser diferente.
va a ser maravillosa la experiencia. Mire, obviamente yo voy a camuflajear esto un poquito, pero yo conozco un caso muy de cerca, pero bien de cerca, de una pareja que convivían. Por muchos años convivieron, tuvieron hasta fruto de esa convivencia, tuvieron una hija. Él era conductor de taxi. Un día se montó en su taxi, se fue a trabajar, se paró frente a una iglesia, le atrajo el corito, se bajó del taxi, entró por las puertas de la iglesia y cuando vino a darse cuenta estaba en el altar conviviendo.